Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás? Corazón, punteros han sido. Perdona que no te haya entregado tu lectura bonus, pero recién acabo de llegar hace unos días a Barcelona. Ahora todo se normaliza, mi Cordero de Dios. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, mi querido Capricornio, porque casi todas las imágenes que yo he visto, te veo con un vestido precioso o una ropa preciosa, seas hombre o mujer, pero tiene muchos bordados de hilo de oro, Capricornio. Y también una imagen que me ha impactado mucho es como que detrás de ustedes hay un ángel que siempre te acompaña. Esto puede ser un ser de luz, puede ser un familiar que ya no está lo que es en este plano terrenal, o que simplemente tus ángeles de la guarda te están acompañando, mi querido Capricornio. ¿Con esto qué te quiere decir el cuenco tibetano, cariño? Habrás pasado muchas tormentas en tu vida. Habrás tenido tantos problemas en tu vida, decepciones, engaños. O simplemente estabas, como se dice, en el limbo. No encontrabas la señal que tú estabas buscando, el camino correcto que tú estabas buscando. Pero siento que hay una transformación en tu vida. Siento que ahora es como que ya no te tomas las cosas tan a pecho. Es como que me dice Richard, lo único que yo quiero es vivir en paz. Lo único que yo quiero es estar en armonía. Lo único que tú quieres es ser feliz. A veces te preguntas, mi querido Capricornio, si llegará la persona correcta a tu vida. A veces te preguntas si a lo mejor tu familia será feliz. Es como que no solamente te preocupas por ti, sino también te preocupas ahora por los tuyos. Es como si hubiera una liberación de una gran carga que tú estabas llevando, Capricornio. Es como que lo único que tú quieres en estos momentos es paz, armonía. Quieres lo mejor para el resto y lo mejor para ustedes, mi Cordero de Dios. Esto es bonito, Capricornio. ¿Por qué? Porque si tú de repente estás en una faceta en la cual hay mucho resentimiento, mucho rencor, mucha tristeza en tu corazón, es como que toda esa mala energía se va perdiendo lo que es en la nada. Desaparece, Capricornio. Y como tú estás cambiando, como tú estás vibrando bien, seguro que empieza a llegar cosas buenas en tu vida. Ese ángel que te acompaña siempre, mi querido Capricornio, puede ser de repente un familiar, un antepasado, alguien que tiene algún tipo de parentesco familiar contigo, mi Cordero de Dios. Alguien especial, corazón. Es muy bonito lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Es muy especial lo que yo he visto. Empieza tu gran
cambio, cariño. Empieza tu nueva vida, Capricornio. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale un Escorpio. Me sale tu signo Capricornio al costado de Escorpio, que representa el final de algo para empezar otra vez desde cero, un renacimiento. Me sale Géminis. Cierras con un Piscis o Acuario, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. Pero yo me pregunto por qué ese cambio. Ha tenido que pasar algo para que tú llegues a este punto. Para que tú te des cuenta que lo mejor de esta vida es estar en paz. Lo mejor es vivir a nuestra manera. Disfrutar cada instante, cada minuto de tu tiempo. La letra J, la letra M o W, la letra L y la letra P, mi querido Capricornio, corazón, mi Cordero de Dios. Por eso que yo te digo Cordero de Dios. Eres una persona incomprendida, pero por dentro tienes tu corazoncito, cariño. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Me sale la carta del 2 de copas. Quiero que te fijes bien en esta carta, cariño. Aquí hay dos personajes que se encuentran, a pesar que su mundo está oscuro, a pesar que la vida es difícil para ellos dos. Pero sin embargo, el estar juntos es como que llena todo su mundo. Siento, mi querido Capricornio, en primer lugar, muchos de vosotros van a tener lo que es un encuentro con el verdadero amor. El verdadero amor, que puede ser una persona nueva. El verdadero amor que puede ser tus hijos, tus padres también. No todo tiene que ser pareja, Cordero de Dios. Esta carta, cariño, la carta del 2 de copas, te das cuenta, y esto pasa mucho. Cuando uno está, como se dice, en su mejor momento, cuando estás de fiesta, de juerga, de antro, como dice mi linda gente de México, todo el mundo es tu amigo. Cuando la vida te sonríe, todo el mundo es tu amigo, es tu amiga. Pero cuando tienes problemas, cuando sientes que tu mundo se desmorona, solo unos cuantos te acompañan. Y mayormente es tu familia, cariño. Entonces, tú te das cuenta, mi querido Capricornio, tú empiezas a valorar. Tú te das cuenta que podrás tener miles de amistades, pero son contaditos los que van a estar contigo en tus peores momentos. Y empiezas a valorar, empiezas a apreciar a tu entorno, a tu familia, a los que valen la pena. Porque esta carta, cariño, es una carta que tú has pasado mucho, que tú has sufrido mucho, pero tienes un encuentro de paz con una persona muy especial. Y detrás, si te das cuenta, está tu casa, mi querido Capricornio. Cariño, mira, Capricornio. Yo te cuento, para muestra un botón, ¿no? Para muestra un botón. Yo entiendo que la gente que está lejos en otro país, quizá de repente si tú estás enfermo, estás enferma, no puedan visitarte. Pero te podrán enviar lo que es un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Una llamada, ¿no? Pero las personas que están en tu entorno, tus amigos, con las cuales tú disfrutas una juerga, una fiesta, una reunión, si están cerca de ustedes y tú estás enfermo, no cuesta nada, se acercan a tu casa y te visitan. Y esto, mi querido Capricornio, lo he vivido yo hace poco, con la operación de mi nariz, que no parece tan catastrófico,
Pero uno cuando está enfermo, uno cuando está pasando, aunque sea por una operación pequeña, uno se siente vulnerable, uno se siente triste. Entonces, las únicas personas que han estado en mi entorno ha sido mi familia. Y luego que pasaron ya los 15 días, 20 días, me visitaron 2 amigas. El resto, con las cuales yo he salido de juerga, de fiesta y muchas veces he pagado, simplemente no aparecieron. Con esto, ¿qué te quiero decir? Tampoco quiero que tú vivas amargado o amargada si te está pasando esto. Simplemente el mundo, la vida te da una lección, que los que van a estar mayormente contigo son tu familia o personas contaditas en tu vida, Capricornio. Siento, cariño, que empieza a haber un despertar para ti. Siento que me dice Richard, ya no quiero tener resentimientos, ya no quiero estar amargado, lo que quiero es estar en paz. Inclusive buscas quizás reconciliación con las personas que te han hecho daño, pero que merecen la pena que estén en tu vida. Ya no vas a estar de repente luchando contra corriente para que te aprueben en un trabajo, en un proyecto, para que te aumenten. Porque no es calidad de vida. ¿De qué sirve, cariño, de que tú ganes millones si a lo mejor de repente no tienes tiempo ni para dormir? El cuerpo se resiente. Ahora te das cuenta que hay otras prioridades en tu vida. La familia, tus hijos, salir adelante, recuperarte, porque muchos de ustedes, cariño, se van a encontrar consigo mismo y muchos de vosotros se van a sentir arropados con la familia o con los suyos, porque estabas pasando una gran batalla. Con esto que te digo, mi Cordero de Dios, vas a estar recordando a tus hijos, a tus padres, a tu entorno, y vas a tener esa necesidad de encontrarte con ellos. Y como tú vas a tener esa necesidad de encontrarte con ellos, posiblemente vas a hacer un viaje, posiblemente vas a hacer una reunión, porque detrás de estos 2 personajes está la casa. Muchos de ustedes van a recoger sus pasos, en el buen sentido de la palabra. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Estás evolucionando, Capricornio. Estás en un despertar espiritual. Ya no quieres complicarte la vida. La carta del colgado. Luego de tanto meditar, luego de tanto reflexionar, llegas a una conclusión. Y este mensaje también puede ser en el amor. Luego de estar pensando, ¿Pepelucho vale la pena? ¿La Lupe vale la pena? ¿O simplemente es un capricho mío, una ilusión mío? O si tú de repente te separaste de una persona y quizás has estado sufriendo por esa persona porque se fue con otra, se fue con otro, llegas a una conclusión de tu vida. La carta del 3 de Pentáculos, cariño, que solamente tienes que estar al costado de las personas que realmente te quieren. Porque en el otro tarot, en otro mazo, la carta del 3 de Pentáculos, cariño, en otros mazos, hay un personaje que está pintando un lienzo. Y hay 2 personas que se acercan. Uno de ellos es un monje y el otro es una persona normal, como nosotros, ¿no? Entonces, siento, cariño, que tú te vas a estar rodeando de buenas personas. Siento que vas a estar sabiendo elegir tus amistades, tus relaciones, Capricornio. Siento que ya no quieres complicarte la vida. Hay un deseo que se cumple. Hay algo maravilloso que llega a tu vida. Pero ¿sabes por qué? Porque tú lo estás cambiando todo para bien. Cuando tú recuperas tu autoestima, cuando tú tienes fe, todo lo bueno llega. Trabajo, dinero, salud, amor, amantes, ¿por qué no? Vamos a ver, corazón, ¿qué te quiere decir el Arcángel Gabriel? Mi querido Capricornio, cariño, me encanta tu despertar espiritual. Dice, qué bonito, hay una paloma que ha pasado. Escucha, el Arcángel Gabriel dice, aquel que persigue sus sueños con confianza,
siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mira a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo de la compasión e ilumino su conciencia a través de mi luz. Ilumino su conciencia. Hay un despertar en ti. Tienes que ver a través de los ojos de un niño. Fuera resentimiento, fuera rencores, fuera malos entendidos. Porque los niños, cariño, en su corazón no hay odio. Por eso que dicen, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños, inocencia pura. Ha llegado la hora, mi querido Capricornio, de empezar otra vez desde cero, sin resentimiento, sin rencores. Ha llegado el momento de que empieces tu nueva vida, tu nueva historia, mi Cordero de Dios. ¡Qué bonito, corazón! Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Parece una lectura bonus, ¿no? 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, pregunta lo que quieras. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo, cariño. Vamos a ver las características. Mi querido Capricornio. Las características, mi Cordero de Dios. ¿Cómo se va la hora? Cuando la lectura es muy espiritual, la hora se va. La carta de loco. ¿Hay algo que quieres hacer? ¿Quieres aventurarte o vas a empezar a hacer algo desde cero? Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Siento que te viene una oportunidad. Y este mensaje dice, el que no arriesga, no gana, mi Cordero de Dios. La carta del 10 de oros. Veo encuentros, veo armonía con la familia y un encuentro muy especial. Una reconciliación o un cambio por los hijos. Este encuentro también puede ser en un centro comercial, en una guardería, una escuela, un parque. Hay muchos niños, o a lo mejor tú sales a pasear a tu perro, cariño, o a tu mascota, y te encuentras con una persona que puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Mayores de 40 años o mayor de 30 años, mi querido Capricornio. Delgados o delgadas, cabello corto, un poco de canas o cabello castaño o cabello negro, natural o pintado. Pero hay un encuentro, ¿vale? La carta del juicio, cariño. Alguien te pide una oportunidad o tú de repente pides una oportunidad. No tienes por qué avergonzarte. Al contrario, es de sabios pedir una oportunidad. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Piscis. Muchos de ustedes, Capricornio, están pasando a otra fase, a otro nivel. Porque si te das cuenta de esta mujer, es como que saliera su espíritu. No es que se te acaba tu tiempo, no. Richard está diciendo que no vamos a morir, no. Hay un cambio espiritual. Hay un despertar espiritual. Vas a ver el mundo con otros ojos. La suerte te va a acompañar. La buena vibra te va a llegar. Pero es en base a tu decisión, mi Cordero de Dios. Te quiero, cariño. Lo mejor está por llegar. Así que agárrate y empieza a celebrar con bombos y platillos. Pero es por tu buena decisión. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón.